Buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, Buenas bien. noches, profesor Natán. Bendiciones en Cristo. Joel, bendiciones. Vamos a empezar. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Bendice la enseñanza de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, que todo lo que vayamos a aprender, que este conocimiento pueda, Señor, el Espíritu Santo, darnos sabiduría y revelación. Y que en ese entendimiento, Señor, la recibamos en nuestro espíritu, Señor, para discernir y ver a Cristo lo más nítido posible, Padre, en estos estudios, Señor, del griego. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, creyendo, Señor, en las realidades de Cristo. Enviamos sanidad, Señor, y respuesta a nuestro hermano, Señor, que está pasando por este momento difícil también. En el nombre de Cristo trae paz, serenidad y confianza, Señor, en la familia, de que todo va a salir bien en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a nuestro profesor Natán Adle y a todos los que estamos aprendiendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, ¿alguien tiene preguntas acerca de la tarea? Aparte de lo que hemos hablado un poquito ahora. Yo sí, hermano. Ok, En el ejercicio número 13, ok. ahí me dio curiosidad saber sobre el adjetivo pasán, tenkrisin pasán. Si es como lo hemos estado viendo, debería ser o traducirse de manera predicativa. Tenkrisin pasán. Todo juicio es, o sí, todo juicio es. Ok, so, ¿cuál es su pregunta? La forma como está pareciera que fuera predicativo, ¿no? Pero se traduce atributivo, todo juicio. Ok, pero ¿por qué tú piensas que es predicativo? Porque los adjetivos en la forma atributiva siempre tienen el artículo, según lo que vimos. Ok, pero déjame, antes de hablar demasiado, pero creo, si no me equivoco, que este adjetivo em, muchas veces parece de esta forma de predicativa, aunque es atributiva. Atributivo. Déjame chequear para estar 100% seguro. Sí, tendría sentido si es así. Ok, sí. Creo que lo puse en las notas, pero sí lo dice en el libro de Mounts, lo que pensé. Pero dice, para traducirlo, um, puesto que paz, la forma de paz pasa pan, ¿no? Es un adjetivo, puede funcionar substantivamente. Cuando lo hace, puede ser que requiere una palabra adicional como personas o cosas, pero no como los otros adjetivos. Paz normalmente está en la posición predicativa cuando modifica a un sustantivo. Ok, Eso es un truco con paz. ok. Luce que es predicativa, pero está funcionando como sustantivo, como adjetivo atributivo. Ok, sería como una excepción entonces. Sí, Perfecto. Ujú. tocando a este adjetivo especial. Ok, Ya, listo. buena pregunta. Otra pregunta. Bueno, no sé si esta parte aquí, si les costó a ellos, a ustedes traducir esta parte, porque normalmente creo Mm, que la Reina Valera lo traduce Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su sí. hermano. Pero lo que pasa es que aquí no aparece la palabra hijo. So, técnicamente se traduce Jacobo, el de Zebedeo, con Juan, su hermano. Que yo, mirando esto, yo había puesto como una nota al pie de la página diciendo falta una palabra. Pero se entiende sin esta palabra, que está diciendo solamente que ese es el Jacobo de Zebedeo, porque hay otro Jacobo en la lista de los discípulos, si no me equivoco. Depende de la lista que uno mira. So, por eso es dándolo claramente que es hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Okay. Otra pregunta de la tarea.
En el número 14, pudieran hacer una buena traducción del pronombre relativo. Como es, ¿alguien me puede decir el análisis de del pronombre relativo aquí? Ajá. Ese es plural Ajá, bien. acusativo o nominativo. Puede ser nominativo o acusativo, ajá, pero Sí, exacto. nominativo, ajá. ¿Y de cuál género? Debería ser neutro, neutro. Ajá. Muy bien, muy bien. Entonces, como es plural, ya entonces donde se entra varias opciones para traducir, que yo puse de dos opciones, ¿no? El Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que es necesario, porque eso en un sentido es plural, ¿no? Aunque es singular, lo que es necesario da la idea de cualquier cosa que es necesario o necesaria, o también todo lo que es necesario decir. ¿Alguien puso otra traducción mejor o todos salieron más o menos con lo mismo? Puede decir también las cosas que sean necesarias, las palabras. O sea, uno puede como añadir como las palabras porque de eso que están hablando, ¿no? Decir las palabras que sean La palabra, necesarias. la respuesta, cualquier cosa, ajá. Okay. Y Profesor, y en este caso de la palabra no veo por ninguna parte logos, sería más bien enseñar. no ves qué. El logo es palabra. Y en Pero el, quedaría como inferido porque ahí no aparece ni las cosas ni palabras. Solo como es Sí, relativo se refiere a las cosas, ¿no? O a las palabras en ese caso. se puede decir la misma hora lo que debáis decir. Exacto. Pero uno Mm, infiere que mm. son bueno, las pero palabras. lo que pasa es que tiene que incluir esta parte aquí. Es necesario decir, tiene que tener de la manera que va a traducir el pronombre relativo, tiene que tener Exacto, sentido con lo demás de la frase, ¿no? Que es necesario, porque eso de aquí es la palabra es necesario y esa es la forma infinitiva de decir. Es necesario decir. Es la traducción. Estoy buscando a ver si que no lo busqué. eso, Eh, ese de ahí está como en tercera persona, en singular. sí, pero es una. No creo que este verbo aparece en otra forma. Es la única manera que aparece. Ok, so si miramos el contexto en el versículo 11 de Lucas 12, Jesús está diciendo que no recuerden cómo van a dar apología, que es donde nosotros sacamos la idea de defender a la fe, o qué pueden decir. So está hablando Ujú, así de más o menos de argumento, ¿no? Apología va a ser exacto. algo. Entonces ahí es donde está diciendo, so cualquier cosa que incluye este concepto de defender a la Ujú. fe por palabras o decir, eso es lo que este pronombre relativo está refiriendo. Se Okay. puede decir también que es algo que es necesario, como obligatorio, que es conveniente decir. Sí, Y y la idea- es como usted dice hacer apología, es nuestro deber. Hay una necesidad que es preciso sí, decir, por Pedro, ¿no? Segundo de Pedro que dice que todos nosotros debemos estar listos para dar apología de nuestra fe. amén, amén. Yeah. Entiendo. Okay. Se dieron cuenta aquí de los dos que esto es el aoristo de enseñar y cómo es que esto es el aoristo. ¿Cuáles son las dos cosas que nos ayudan de entender esto? El activo Bueno, indicativo, el El, aumento. el lamento aquí especialmente, ¿ok? Y el acto de que la capa con la sigma se se une convirtió en xi. ¿Ok? Didasco. Sí, es el didasco que es delta, iota, delta, alfa, sigma, kappa, omega. Es la forma del léxico, ¿no? Ok. Ok, ¿otra pregunta? Eh, Hermano, yo tengo una pregunta, Ajá. pero
es del vocabulario. Ok. Honestamente no sé cómo se usaría la palabra ginosko o de la raíz no. Y, o sea, aquí se traduce como yo sé o me doy cuenta o aprendo, pero ¿cómo se usaría en una oración? Ok, está preguntando cómo traducirlo cómo conjugar el verbo. Es cómo usarla, más o menos, o sea, cómo usarla en una oración, porque, o sea, dice el significado como aprendo, yo sé o me doy cuenta, pero no logro entender qué, o sea, cuál es la raíz, pues, o sea, si yo la voy a usar en una oración, ¿cómo la usaría, pues? Ok, normalmente la idea para mí de este verbo es conocer o saber. So eso es lo que dice, saber, darse cuenta de o aprender. So la idea es de saber información de esta manera, de saber. Pero, como ustedes tienen dos palabras para saber y conocer, no sé si tendría que buscar esto a ver si normalmente ustedes traducen otro verbo griego para conocer. Voy a tener que buscar esto. Y si gnosko es más de sabiduría, de datos, de información, tendría que buscar esto para el español. Yo me dedico a ver si yo puedo sacar, por supuesto, muchas de las veces que aparece este verbo en el Nuevo Testamento y después buscar si hay algunos casos en que se traduce con conocer, alguna forma de conocer. Hermano, Profesor, disculpa, hermano, en Juan 17:3, Ajá, eso es del ejercicio. no, de la pregunta de mi hermano Juan 17, ¿qué? Ginosco, No, 3, 17:3, en nuestra Biblia. sí, sí. De ese que dice en Juan 17, se lo leo en el español. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado. Ese que te conozcan a ti. Sí, y esto es, Ese puede ser el ginosco que eh, dice que mi hermano Jeremy. vamos a mirarlo, pero sí, es gnosko. Sí, es verdad. Ok, aquí. Sí, es la forma del subjuntivo, por esta palabra aquí, gina, manda el subjuntivo en el griego. Ok, pero esa es la vida eterna, que conozcan a tu único verdadero Dios y a Jesucristo que enviaste. Okay, sí, okay. Usan la misma palabra gnosko para saber o conocer. Eso sería lo fundamental de entender de esta Ok. palabra o traducir. Entonces se puede anotar esa como ejemplo, ¿verdad? De Juan Sí, 17, 3. 3. Ahí Ok, está el ejemplo. ¿se contestó la pregunta o la duda? Sí, hermano. Aunque también me puso un poco como a preguntarme, ¿no? Porque hay un verbo que usted nos dio, creo que fue la semana pasada, Ok. donde se hablaba de aprender. Creo que es acou Akuo. también. Ok, Ajá, acou. sí, akuo. Ajá. Lo que pasa es, creo un poquito, que esto es de traduciendo el concepto hebreo del Antiguo Testamento y el concepto judío de lo que es escuchar y aprender y obedecer. Porque si ustedes miran en el Antiguo Testamento, muchas veces se usa la frase que el pueblo de Dios obedeció a Dios en lo que él dijo, pero la palabra en el hebreo es oyó. Para ellos, oír y obedecer son iguales. Dios sabe que oíste porque obedeciste. Okay. Entonces creo que está transmitiendo esta idea al griego también, este concepto. Tendría que buscar, por ejemplo, en el griego clásico a ver si este verbo tenía este concepto también o si más fue el acto físico de escuchar. Pero ya para nosotros en el Nuevo Testamento puede tomar este significado. Ok, hermano. Ya.
Profesor, una pregunta del vocabulario. Ajá, La palabra Laos, ajá, aquí se colocó gente, multitud. sí, Se usó mucho, bastante en los ejercicios. ajá. Y el significado gente, multitud, hay algunas traducciones también, como la de la Reina Valera y otra que ellos, está bien decir muchedumbre también. Sí, esa es una palabra bastante flexible. So, significa Se- gente, porque no sé cómo se llama esta palabra en español, pero en inglés tenemos la palabra laity, que es una ok, palabra antigua que significa, por ejemplo, la gente de la congregación de una iglesia. So, tienes los pastores y laity, que son Los la, laicos, ¿cómo? los laicos, Los laicos. el Sí, sí. laico, Este laico. laico viene de esta palabra laos. sí. Es la gente normal, común, es flexible así. Puedo entonces colocarle, agregarle una más, gente, multitud, muchedumbre, se puede colocar. Estoy un poquito, no quiero decir mucho, so, lo que yo tengo aquí en el inglés es gente o muchedumbre. Aquí usted tiene multitud. Bueno, sí, muchedumbre, multitud, sería lo mismo, más o menos, ¿no? A menos de que para ustedes significa algo diferente. Pero si No, No, igual. son iguales, entonces no. Le voy a colocar una más aquí, Sí, muchedumbre. sí, Gracias, profesor. de nada. Hermano, Ajá, tengo otra preguntita aquí. Bueno, ok, esta pregunta no es del vocabulario como tal. Esta semana yo estuve investigando sobre la palabra o el sustantivo diácono. ajá, Y investigando, veo que, claro, cuando me empiezo a desglosar la palabra, que es una palabra masculina, segunda declinación, pero leí recientemente de un libro que esta palabra tiene como especie de, o sea, se puede usar tanto en femenino como en masculino. sí, Eso es cierto. O sea, es sí, flexible esta palabra. sí. So, si usted busca en Romanos 16, creo que es 3, donde Pablo está hablando de no, una mujer La Febe, diaconisa. sí, en el 16:1 se llama nuestra hermana, y entonces más abajo, creo, sí, tiene la forma diaconon, que es el acusativo singular femenino de Hermano, pero, ajá, pero hay palabras que se pueden, porque claro, aquí tiene diácono es masculino y el artículo en este caso es femenino. Entonces se unirían dos desinencias. ¿Eso es normal en algunas palabras o es una excepción? Sí, esto es igual que el español, que a veces, por ejemplo, yo sé que da un poquito de diferente sentido, pero decir la fruta o el fruto. Yo sé que uno significa lo que se come y el otro es en general, pero es igual con algunas palabras, se cambia solamente por el artículo o la forma de que está hablando, pero la raíz sigue igual. Por ejemplo, creo que lo mismo está pasando con discípulo, que es mathetes, o profeta, que es profetes, aunque tiene el final femenina, por el artículo se sabe que es masculino, técnicamente el género de la palabra. es como en el Pero español. en el caso de diáconas, si usted busca en el diccionario, perdón, se va a ver que es A o G, diáconas. Perdón. Pero sí, sí, esta, déjame ver si lo puedo buscar aquí en... Ok, ustedes pueden ver el diccionario que abrí, que dice diáconas U, H, G. Se ve que puede usar el artículo masculino o el artículo femenino. Dice diáconas U, H, G. Ok. Ok, ahora sí. Se ve que sí, eso va para masculino o femenino.
Ah, ok, sí, ahí se ve. Ya. Eso no pasa con pastora, ¿verdad? Pastor, pastora. No he buscado esto, pero tengo duda. Tengo duda. Porque, bueno, si está hablando, por ejemplo, las palabras griegas de presbítero, de donde sale presbiterio, ¿no? Presbútero. No creo que esto es. Tendré que buscar la palabra en Timoteo o Tito, donde sale, pero no creo. Otra pregunta. Ok. Buena pregunta, gracias. Vamos a empezar entonces con la lección y después vamos a hablar de lo que va a pasar la semana que viene y lo que vamos a hacer con el horario. Yo trato de hacer mucho de los apuntes en el iPad, pero hay algunas cosas que me funcionan mejor todavía con la computadora. Entonces anoche cuando yo hice los cambios se me perdieron las 4 páginas. So, y hoy, por menos, hoy al tiempo del almuerzo no pude recoger esas páginas, pero más tarde sí. So, los apuntes no están de la forma que a mí me gusta tener los apuntes, pero lo tengo bastante bien. Pero lo voy a arreglar un poquito antes de mandarlos. Pero lo que yo decidí, y creo que ustedes me deben dar muchas gracias por esto, que invertí lo que es el capítulo 17 en el libro y el 16. Porque el 17 se habla de las raíces y lo que yo estoy llamando los tallos de los verbos. Y entonces va a ser más información de aprender y reconocer, pero por sí no es información nueva que ustedes necesitan um, para una prueba. So, la prueba todavía va a ser la semana que viene, pero en el sentido de que no tienen que memorizar información nueva. Por eso me van a dar gracias. Y entonces, Gracias, profesora. sí, soy tan bueno. La razón de verdad por qué lo hice el cambio es en serio, tomé parte esto en cuenta. Pero la otra cosa es de que si, no sé por qué lo puso en este orden, porque uno está hablando de temas que sin saber por qué está pasando la cosa. Entonces, al cambiar esos 2 capítulos, yo hubiera hecho según Mounts hace varios capítulos atrás, pero lo puse para atrás, entonces no, porque entrando en el tema del capítulo 16, no creo que se va a entender tan bien si no lo hacemos de esta manera. ¿Ok? So, voy para los apuntes y va a ser un poquito relajante, creo, para ustedes, pero es información necesaria, pero no, como dije, no es información tan esencial para una prueba. So, tengo que aclarar algo antes de empezar esto. El punto mío es dar las cosas más claras, pero tal vez no está haciendo para ustedes. La palabra que yo estoy usando aquí, que nosotros hablamos de esto de tallo, ¿se entiende o es mejor para ustedes usar la palabra tema? ¿El tema del verbo o tallo del verbo? ¿Cuál tiene sentido más para ustedes? Creo que normalmente dicen el tema presente, el tema futuro, lo que no, Yo lo he normalmente, escuchado. que para mí, una vez más estoy traduciendo tal vez del inglés, tema es más idea, concepto, y no me da la idea del tiempo. Pero si es mejor entendido, porque yo sé que Rafael, por ejemplo, usa la palabra tema, pero para mí ha sido, me gusta más el concepto de raíz y tallo. Me va junto a esa idea. Pero si es confuso para Hermano, ustedes, uso lo que es mejor para ustedes. Ajá. sí, mire, el tallo en realidad en español se usa solamente en el contexto de las plantas, ¿no? Ok. Ahora, en el contexto lingüístico, digo bueno, o sea, he estudiado idiomas, por lo menos lo que es la raíz, hay 2 cosas que se deben diferenciar que veo en griego, ¿no? Lo que es la raíz como tal, por ejemplo,
Ginosco, la raíz es gin, ¿no? Ajá. Esa sería la raíz. Ahora, cuando vamos a cada tiempo verbal, debería llamarse, y que he visto que lo usan algunos libros, es forma base. La forma base en ese tiempo. Por Okay. lo menos la forma base cuando es de ponente, en el presente, tiene forma base de presente. Cuando es no sé, en el futuro, tiene forma base del pasivo o medio. Okay. So, tema no es tan bien, sino base. Sí, yo usaría esa porque es la que se usa en idiomas, pues en los idiomas en general. O sea, yo digo, Okay. porque yo estudié idiomas, Ajá. idiomas modernos, y esa es la terminología que he visto que se usa, ¿no? Ok, sí, no quiero reinventar la rueda ni inventar una cosa que no lleva sentido para ustedes. So, si base es la forma mejor, entonces yo lo empiezo a usar ahora en adelante y voy a cambiar los apuntes para cambiar esto. Ok, so eso tiene sentido ahora. Raíces verbales y sus bases. Ok, so esta parte ya hemos hablado y entendemos eso, creo, bastante bien. So, son 4 patrones de los verbos, de las raíces verbales. Anteriormente aprendimos cómo las raíces del patrón 1 no se alteran en la formación de su tallo en tiempo presente, lo que significa que los tallos en tiempo presente y futuro son idénticos. So, verbos de patrón 1 incluye raíces que terminen en iota o upsilon. So, por ejemplo, acu se va a acuo y en el futuro acuso. So, se ve aquí el tallo igual en los dos tiempos, presente y futuro. Okay. Raíces que terminen en oclusiva. So, blep va en el presente es blepo y en el futuro es blepso, que es pi con sigma, ¿no? Y se convierte en psi, porque es como suena la combinación de esas dos letras, pero técnicamente el tallo es lo mismo, ¿ok? Y los verbos contraídos, so agapa se va a agapao y agapeso, el tallo, agap, se queda igual en el presente y en el futuro. Okay, so esos son los verbos de patrón 1. Okay, los patrones de 2 a 4, vamos a aprender los verbos cuya raíz se altera al formar su tallo en presente, por lo que la raíz del presente y del futuro serán diferentes. La palabra que significa tirar, la raíz de este verbo es beta, alfa, lambda. En el presente se convierte a un doble lambda, pero el futuro es solamente sacado de la raíz directa sin cambiar. So, se ve la diferencia entre la forma del presente, que es beta, alfa, lambda, lambda, y el futuro, que es de la raíz beta, alfa, lambda. Okay? Recuerda que la raíz es la forma básica del verbo. El tallo es la forma básica de un verbo en un tiempo verbal determinado. Okay? Y me faltó poner un cuadro aquí que lo voy a poner en los apuntes, pero si ustedes pueden imaginar esto arriba y entonces con tres flechas, uno yendo para abajo para el lado izquierdo, que va a ser la forma del tallo del presente, una flecha yendo más o menos directamente abajo, que va a ser la forma del futuro, y entonces otra flecha yendo para el lado derecha, que va a ser la forma en otros tiempos de este verbo. So, eso van a ser de esos patrones de 2 a 4. Okay? Como dije aquí, este puede ser uno de los capítulos más fáciles que vamos a estudiar si hacemos una cosa: memorizar la raíz de cada forma del presente. La raíz y el tallo del presente pueden ser diferentes, pero en la mayoría de los casos
la raíz será la misma o similar a los demás tallos. Recuerda que todos los tallos se forman a partir de su raíz y el tallo del presente es la más alterada de todos. Si no lo haces, te confundirás y posiblemente te desanimarás, ya que tendrás que memorizar cientos de formas irregulares.